Ayer terminamos la primera aplicación orientada a objetos y entonces a partir de aquí, pues como les había dicho, ya no voy a poner en el enunciado que es una aplicación orientada a objetos porque pues lo va a hacer así. Así es que vamos a partir de ese enunciado para desarrollar la aplicación. Si lo leen, por favor, mientras yo, ya saben que hay que entenderlo, leerlo y empezar en una abstracción de tal manera que nos ayude a resolver el problema. Porque decíamos que la abstracción pues, es un mecanismo de defensa de la mente para simplificar las cosas, pero en la vida real muchas veces las simplificamos a nuestra conveniencia, nada más lo que nos interesa ver de las cosas. Y aquí en este caso, pues hay un pequeño cambio, no es lo que nos interese ver, es lo que necesitamos ver para poder resolver el problema. A ver, ahorita me dicen, pues, ¿cuál sería primero, cuáles serían los objetos de nuestra aplicación, los objetos que nosotros vamos a crear? A ver, ¿creamos un objeto de eso? A ver, ¿no lo podemos englobar eso en una idea? ¿Todo lo que me están diciendo? Yo voy a poner aquí un diagrama de clase. Aquí. Acuérdense que necesitamos hacer un diagrama de clase de cada objeto que vamos a crear. Y aquí, bueno, aquí iría el nombre de nuestra clase, que todavía no decidimos ahorita cuál va a ser. Y aquí, bueno, aquí arriba van los atributos y abajo van los métodos. Yo les dije que ya cuando les encargue un proyecto o un ejercicio o lo que tengan que hacer, hay que dibujar el diagrama de clase, pero completo. Normalmente, y como yo les decía ayer, normalmente yo lo voy a dejar así, nada más con el nombre de la clase, los atributos y los métodos de proceso. Pero la clase va a tener muchos otros métodos, los del get, del set, los constructores, y ustedes me lo tendrían que entregar de esta manera, bueno, como está acá, así como está aquí. Y así con rectángulos normalitos, nada de estilizado, nada de ponerle colores, no, el diagrama de clase es de esa manera, un rectángulo con 3 rectángulos internos, con líneas bien marcadas, ¿sí? Y bueno, entonces aquí, pues no me han dicho cuál sería nuestro objeto. A ver, voy a poner otra vez ahí el enunciado. Ahí menciona varias cosas, tasa de interés, enganches, saldo insoluto, intereses, precio final, pago mensual, pero todo eso ¿a qué se refiere? A un automóvil, sí, un automóvil. Entonces, bueno, vamos a hacer la abstracción de un automóvil, pero diferente a lo que ustedes me mostraron en sus ejemplos. Muchos trajeron ejemplos de un automóvil, sus métodos, sus atributos, pero la abstracción que se hacía pues era a manera de ejemplo. ¿Qué atributos le poníamos? El color, tal vez el precio, la marca, número de cilindros, número de pasajeros. ¿Y qué métodos poníamos en el ejemplo de la abstracción del automóvil? Pues que puede avanzar, puede detenerse, puede girar, encender, apagar. Esa es una abstracción que sirve como ejemplo, pero en nuestro caso pues no nos serviría, del mismo automóvil no nos serviría esa abstracción. Nosotros tenemos que poner lo que necesitamos para resolver lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que calculemos el importe del enganche, el saldo insoluto, el importe de los intereses, el precio final y el pago mensual. Todo eso es lo que nos piden que calcule nuestro objeto automóvil. Normalmente los cálculos van a ser los métodos y lo que necesitamos para los cálculos serían los atributos, son los datos que necesito para. En cierto sentido, se parece a los datos de entrada, como hacíamos antes el análisis. Los datos de entrada más o menos serían como los atributos y los cálculos serían como los métodos, los cálculos de salida. Bueno, entonces ya con esas aclaraciones
Nuestra clase sería ¿qué? El automóvil. El nombre de la clase, por estándar, se empieza con mayúscula y en singular. No, aunque nosotros vamos a crear varios automóviles, 3 ahí dice, pero son objetos de la misma clase. La abstracción que vamos a hacer es sobre un automóvil nada más. Ya de ahí podemos crear, con ese molde podemos crear varios automóviles, varios objetos. Muy bien, entonces así se llamaría nuestra clase. No porque vayamos a crear varios se va a llamar automóviles. No, porque estamos haciendo la abstracción de un solo automóvil. A ver, entonces, ¿qué necesitaría tener mi automóvil para? Los atributos. ¿Qué datos necesito tener para mi problema? No voy a hacer una abstracción del automóvil que me guste o que me convenga. Ahorita se trata de resolver el problema. Entonces la abstracción tiene que ir en ese sentido. ¿Qué datos necesitaría el automóvil para? El precio. Ahora, dijimos que los atributos van a ser privados, entonces este menos quiere decir que es privado. Precio. ¿Qué tipo de dato es el precio? Sin miedo al éxito. Doble, ¿verdad? Doble. ¿Qué otro dato necesitaría? La tasa de interés. La tasa de interés, ¿qué tipo de dato sería? Puede ser, a lo mejor pensamos, no, es que los intereses se pueden manejar como enteros, pero realmente ya en sentido práctico podrían necesitarse manejar con decimales. Entonces también lo vamos a poner doble. ¿Qué otro dato necesito? ¿Ya con eso? ¿Qué más necesito? La idea es calcular todo lo que me piden. Los cálculos, insisto, serían los métodos. Entonces, yo aquí puedo empezar a poner los métodos. Tal vez eso los identifiquemos más rápidamente. ¿Qué cálculos me están pidiendo del automóvil? El importe del enganche. Entonces, aquí voy a poner, lo pongo más porque son públicos. Importe del enganche. Es un método, lleva paréntesis. No lleva parámetros porque lo que requiero para calcular eso lo voy a tener como un atributo de la clase. ¿Qué tipo de dato regresaría el importe del enganche? ¿No se oye? ¿Qué tipo de dato regresaría el importe del enganche? No, pero ¿qué tipo de dato? Doble también, ¿verdad? Bueno, vamos identificando aquí y ya los ubicaríamos como un atributo. Los atributos son variables y los cálculos son métodos. Entonces, ¿qué más necesito? A ver. Precio final, ese es un cálculo. Entonces, no lo voy a poner aquí porque no es un dato que vayamos a tener del automóvil. Del automóvil vamos a tener su precio, ese lo va a fijar el que lo vende, la tasa de interés también, todo eso lo va a fijar la persona que vende podemos imaginarnos una agencia, un lote de autos. Bueno, entonces el precio final es un método. ¿Qué tipo de dato me va a regresar el precio final? También doble. ¿Qué otros elementos identificamos por aquí? Estamos haciendo una abstracción. El pago mensual. ¿Dónde lo ubico? ¿Como un atributo o como un cálculo? Como un método. Pues nos piden calcularlo, entonces, bueno, lo voy a poner aquí antes del precio final, el pago mensual. También, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Doble. Lo de abajo son métodos, lo de arriba son variables. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? A ver, con el puro precio y tasa de interés voy a poder calcular todo lo demás. ¿Qué más necesito para calcular? A ver, el promedio. Fíjense, nos piden el promedio. Ahora, aquí sí, yo puedo acomodar un método que se llame promedio y lo hago funcionar. Pero es como si en la vida real yo acomodo cualquier cosa donde sea y lo hago funcionar. A ver, ¿por qué el promedio no debería ir como un método de la clase? ¿Por qué creen? Es una operación que involucra ¿qué? ¿Cuántos automóviles? Tres. En el caso son tres. ¿Y por qué no debería ir aquí el promedio?
porque estamos haciendo la abstracción de un automóvil, no de tres, de un automóvil. El automóvil por sí mismo no tiene la responsabilidad de calcular el promedio. El promedio lo calculará la aplicación o lo calculará otra clase que tengamos que agregar por ahí, pero un automóvil no tiene la responsabilidad de calcular el promedio de otros automóviles. Por lo tanto, el promedio no va a ir como un método. Sí lo necesitamos porque nos están pidiendo, pero no es responsabilidad del automóvil. El automóvil es un solo elemento, no involucra a otros automóviles. Bueno, entonces ese lo descartamos de momento. ¿Qué más? Leanlo todo. Por ahí todavía quedan palabras. ¿Cuál? El saldo insoluto. ¿Qué es el saldo insoluto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un insulto o qué? Hasta la palabra, ¿no? ¿Qué significará saldo insoluto? Bueno, ahorita averiguamos con un ejemplo. Pero sí necesitamos el saldo insoluto. Los estoy acomodando más o menos en el orden en que los tenemos que calcular. Saldo insoluto. Es un cálculo que también me va a regresar un valor de tipo doble. ¿Qué más? Se me hace que nos faltan atributos, porque ¿a poco con eso voy a poder calcular todo lo de abajo? ¿Qué más me falta como atributo? ¿Qué otro dato necesito para calcular todo lo que estoy poniendo abajo? Ahí está todo en el enunciado. ¿El qué? El porcentaje de enganche. Aquí me dice que un porcentaje de enganche. Ese lo voy a necesitar para calcular el importe del enganche. Entonces voy a poner aquí el porcentaje de enganche. Es un atributo. Porcentaje de enganche. ¿Qué tipo de dato me va a manejar? No me va a regresar, va a manejar. El porcentaje de enganche casi siempre se maneja como entero, pero puede ser que se requiera con decimales, entonces va a ser 2. ¿Ya con eso? ¿No falta algo? Los intereses, calcularlos, ¿va? O sea, no acá, no es un dato que yo voy a solicitar o me va a decir el que vende el auto. Los intereses es un cálculo, entonces voy a poner por aquí saldo insoluto y luego importe de intereses. Una cosa es el importe, el dinero, y la otra es el porcentaje de la tasa de interés. Importe intereses. Ahí, ¿sí? También es un método que me va a regresar. Pues todo es tipo doble. A ver, para el pago mensual, ¿qué necesito considerar? Los meses. Los meses es un dato que necesitamos para el cálculo. Entonces, ese lo voy a poner aquí como un plazo. Plazo, ¿de qué tipo de dato sería el plazo? El número de meses. Este es un entero. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el importe del enganche, el saldo insoluto, importe de intereses, pago mensual y precio final. Creo que eso es todo lo que nos pide, ¿no? A ver, que calcule importe de enganche, ahí está. Saldo insoluto, aquí está. Intereses, importe de intereses. Precio final y pago mensual. Ya tenemos aquí los métodos de lo que me están pidiendo que se calcule. Y para eso dice que utilice un porcentaje de enganche, ya lo tenemos aquí como doble, sobre su precio, el resto de mensualidades uniformes aplicando una tasa de interés, aquí tenemos la tasa de interés, sobre el saldo insoluto. Ok. Ya, el número de meses es el plazo. Bueno, creo que ya está completo. Para confirmarlo, antes de empezar a codificar, o sea, tenemos que entender antes de empezar a crear una clase ya en el código, tenemos que entender qué vamos a hacer con esta información. Yo creo que del automóvil sí se va a requerir otro dato que no es para calcular, pero sí nos va a servir para identificar al automóvil. No viene en el enunciado, pero sí creo que lo vamos a requerir. Entonces voy a poner otro atributo que va a ser la descripción del automóvil. ¿Qué tipo de datos sería la descripción del automóvil? ¿Entero, doble o...? Quiero poner una descripción. Una cadena, ¿verdad? Entonces sería una cadena. Noten cómo string es una clase, porque nada más por el simple hecho de que empieza con mayúscula, ya con eso me está diciendo Java que es una clase. No es un dato primitivo como doble o entero o int.
Muy bien, bueno, ya tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer, voy a tomar como si ya tuviera yo el código de la clase y que pudiera crear un objeto. ¿Cómo podría representarlo? Entonces lo voy a copiar de aquí para crear un objeto, pero ya con valores en sus atributos. Entonces lo voy a borrar aquí. Este va a ser un objeto. Voy a empezar a poner aquí datos que serían del objeto con respecto a sus atributos. Entonces, una descripción es una cadena de caracteres. Vamos a poner aquí una cadena de caracteres y voy a poner aquí un automóvil, no sé, uno que se me ocurre, un Mustang. Vamos a poner que no sea un Mustang nuevo. Mustang, ¿de qué color están padres los Mustang? Rojo, ¿verdad? Dicen que el primer carro que compramos es rojo. ¿Será cierto? En mi caso sí se cumplió. El primer carro que compré, bueno, nuevo, fue rojo. No era Mustang, era uno más baratito. Ok, y vamos a ponerle que es 2000, todavía hay nuevecitos, ¿verdad? Que es 2020, 2021. Lo agarramos en la pandemia. Bueno, esa es la descripción. Y le voy a llamar a este objeto, ya en el código se va a llamar Mustang. Así se va a llamar el objeto. Estoy poniendo la representación de un objeto que todavía pues, no tenemos el código, pero como si lo tuviéramos. ¿Qué precio le dan a un Mustang 2021? ¿Cómo cuánto costará? Están bien caros los Mustang, ¿no? Bueno, no tengo idea. ¿1 millón? Vamos a poner 850,000 pesos, nada más por poner un número. 850,000, ¿sí? Alguien llega y quiere comprar un Mustang rojo que está ahí, está muy bonito, bien limpio, 2021, y el precio ahí lo dice, 850,000. Bueno, pero como no trae para pagarlo de contado, entonces va a recurrir al crédito. Y el crédito, lo primero que pregunta, ¿cuánto de enganche nos pedirían? Más o menos, ¿qué porcentaje de enganches piden de los carros? A lo mejor no hemos comprado uno, pero nos podemos dar cuenta. ¿Cómo cuánto? Vamos a decir que piden un 25% de enganche, ¿sí? 25% de enganche. Ya es un objeto. Lo que está a la izquierda es una clase. Y tasa de interés, ¿cómo qué tasa de interés se maneja para comprar un carro? La tasa de interés, normalmente las tasas de interés se expresan anualizadas, o sea, una tasa de interés anual. Cuando ustedes vean en una tarjeta, en un crédito, tasa de interés, esas son anualizadas, quiere decir que en un año. Si en los créditos esos de paguitos, y normalmente las tasas son bien altas, y por eso a veces no le ponen ese dato, porque son tasas muy altas y andamos pagando el doble o más de lo que nos costó, de lo que nos prestaron. Bueno, para un automóvil, normalmente las tasas andan entre un 10 y un 20%, más o menos. Vamos a decir que aquí va a ser un 15%, ¿sí? Un 15% estamos hablando de tasa anual, o sea, al año, ¿sí? Y el plazo, ¿en cuánto tiempo vamos a pagar el Mustang? ¿Cuántos meses? Vamos a decir que a 36 meses, ¿cuántos años son? En 36 meses. 3 años, ¿va? Entonces, ok. Llegamos, queremos ese Mustang, cuesta 850,000, pero como no lo voy a pagar de golpe, pues voy a dar un enganche de 25%. Me van a aplicar una tasa de interés del 15% que se me hace bajita, baja. O sea, está bien, es buena oferta. Y lo voy a pagar a 3 años. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un cálculo de todo lo que dicen los métodos con estos datos, para que a la hora de que codifiquemos la clase podamos comprobar si lo estamos haciendo bien. Bueno, entonces, vamos a calcular primero. ¿Qué es lo primero que podemos calcular con estos datos? Yo puse más o menos en el orden en que los vamos a calcular. Primero, ¿cuánto daría de enganche? No, si tuviera los 850,000, los pago y me quito de problemas y ya el Mustang es mío.
Ya me dan la factura y todo. Pero como no, entonces vamos a aplicar. ¿Cómo sería el importe del enganche? Aquí lo voy a poner como si fueran variables, aunque realmente son métodos. Luego lo vamos a trasladar a métodos. El importe del enganche. ¿Cómo lo calculamos? Con esos números. ¿A quién? A 850,000. Esto lo voy a expresar con datos, pero lo tenemos que trasladar con variables ya en el método. 850,000 por cuánto. Acá sí, 850,000, ¿verdad? Pero bueno, es por la tasa, más bien el porcentaje viene así, en porcentaje. Entonces sería 25 entre 100, ¿no? Para ponerlo ya en decimal. ¿Me dicen cuánto es eso, por favor? Por 850,000 por punto 25. ¿Sí? ¿Cuánto fue? Debe ser la cuarta parte de eso, unos 200 y tantos mil. 212,500, gracias. Eso es lo que yo tendría que darle para que hacer el trato, ¿no? 212,500. Bueno, ese es el importe del enganche. El siguiente dato que podemos calcular es el saldo insoluto. ¿Qué es el saldo insoluto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir? Fíjense, cuando ustedes van a hacer alguna aplicación, que van a analizar un sistema, algo, pues se tienen que conectar con el contexto de la aplicación. Entonces, saldo insoluto es un término que se oye un poco extraño, hasta parece como insulto casi. Pero, ¿qué es el saldo insoluto? Pues quiere decir el saldo que no hemos pagado, el saldo que no está resuelto, saldo que no se ha pagado. Y yo no le puedo decir al usuario, no, pues es que no me hables así, a mí háblame bien. No me digas saldo insoluto, dime saldo que no se ha pagado. Pues no, en el contexto de él así se llama, saldo insoluto. En el contexto financiero es saldo insoluto. Entonces, el saldo insoluto, ¿cómo lo calculamos? Es el saldo que no he pagado. Los 850,000 menos lo que sí le voy a pagar, 212,500. Es importante que hagamos estas operaciones porque la vamos a reflejar en los métodos de la clase y vamos a ver si los estamos codificando bien. Bueno, ¿cuánto da eso? Así, 637,500. Gracias. Eso es lo que me queda pendiente de pagar, es el saldo insoluto, saldo que no he pagado. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el importe de los intereses? O sea, sobre eso me van a cobrar intereses. No me van a cobrar intereses sobre los 850,000 porque 212,000 ya se los voy a pagar. Eso ya no se lo debo. Los intereses son sobre lo que no he pagado. Ok, entonces será importe de intereses, se va a aplicar solo sobre lo que debo. Saldo insoluto. 637,500 ¿por cuánto? Por 15, pero ese es, bueno, en porcentaje. ¿Qué necesitamos hacerle primero? Dividirlo entre 100. Y luego, pero ese es por año. Ese es por año. ¿Entre cuánto lo tengo que dividir, pues? Para que sea por mes. Entre 12. Sí, entre 12. Y luego eso, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Eso, ahí me daría el interés, pero de un solo mes. ¿Y cuántos meses me va a tardar? 36. Claro, los resultados deben ser razonables, ¿verdad? Yo estoy diciendo aquí, el enganche es la cuarta parte porque es el 25%. Y luego, el saldo que debo, pues es el resto. Y luego, los intereses, ¿cuánto me va a salir por no haber tenido todo completo? Los intereses son, pues, un castigo por no tener todo completo. ¿Ah? Castigo por ser pobre. Ok, entonces, aunque no crean, los intereses a veces sí conviene pagarlos. Bueno, habría que hacer cuentas, ¿verdad? Por si la tasa es muy buena, a veces sí conviene pagarlos. Bueno, ¿cuánto da eso, por favor? 200, ¿sí? 800, ¿así?
Ah, sí es que sí entendí, pero puse mal. ¿Así? Sí. Ok, gracias. Quiere decir que voy a pagar más de intereses que de enganche, ¿verdad? Nada más, la única ventaja es que eso no lo voy a pagar de golpe, lo voy a pagar en 3 años. Entonces, eso nos da oportunidad a calcular el pago mensual. Pago mensual, ¿cuánto sería? ¿Cómo lo calculo? Pues los 286,875 lo voy a dividir entre el plazo que me dieron, entre 36. ¿Sí? Así nada más. O sea que nomás voy a pagar los intereses. Pues me falta pagar todo el saldo insoluto. ¿Sí, no? Entonces, aquí la división entre 36 es de todo lo que debo. El saldo insoluto más los intereses. Entonces aquí sería así: 637,500 más eso, los intereses. Este es saldo insoluto, lo que no pude pagar, lo que debo, más lo que me van a cobrar por que no pude pagar, los intereses, y eso entre 36. Aquí ni modo de decirle al usuario, no, es que yo no le sé nada a eso, a lo mejor no hago nada. Pues hay que meterse al contexto del usuario. Por eso, creo que eso ya se los había comentado. Hay gente de sistemas que llega a ser gerente porque conoce los sistemas, conoce, dicen ellos, las tripas, cómo se maneja todo a nivel de detalle, y conocen muy bien la empresa, y van ascendiendo porque van conociendo el manejo de la empresa, porque se tienen que meter, ¿verdad? Si yo voy a hacer una nómina y no sé nada de nómina, pues tengo que meterme a investigar cómo se calcula una nómina, y en los términos de los contadores, no en los míos, ¿verdad? Ok, ¿cuánto da eso, por favor? 25,077 punto y algo. Ok, gracias. O sea que yo voy a dar 25,000 mensuales durante 3 años para poder pagar el Mustang, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos falta? El precio final. ¿Cómo calculo el precio final? El precio final es cuánto me costó realmente el Mustang. No me va a costar 850,000. ¿Cuánto me va a costar? ¿Sumamos qué? El precio del carro más qué? Más los intereses, ¿verdad? Se puede sacar de varias formas, pero creo que la más directa es lo que te costó más los intereses. Porque lo que te costó, una parte la diste en enganche, pero la otra la diste junto con los intereses, pero también pagaste los intereses. Entonces, el precio final sería el precio original más los intereses. El importe de intereses, 286,000, salud, 875. Gracias. ¿Y eso cuánto da? No, pues se va a ir arriba del millón, ¿va? 875. Eso es lo que le va a costar. Pero pues en 3 años, ¿va? Ya ven que a veces cuando pagamos algo, bueno, a lo mejor a ustedes no les ha tocado, no sé. Cuando pagamos algo a meses, a plazos, lo que nos fijamos normalmente es si voy a poder pagarlo o no. Pero no nos fijamos muchas veces en la tasa de interés. La tasa de interés es la que marca la diferencia entre si vas a pagar mucho o no vas a pagar. ¿Sí? Bueno, ya tenemos un ejemplo. Estos cálculos que hicimos los tenemos que transformar en código en los métodos. Vamos a empezar con la codificación de la clase, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a dejar en un ladito. Necesitamos el diagrama de la clase, ¿no? Ahí para tener, este es nuestro diagrama de clase, y vamos a crear un proyecto. Bueno, creamos un proyecto que se va a llamar Aplicación Automóvil, PB-2024-09-19, Aplicación Automóvil. Y vamos a empezar por definir el código de nuestra clase. Acuérdense, bueno, el comentario que he hecho ya varias veces, yo así voy a dejar el diagrama, así como está.
Pero si ustedes me entregaran el diagrama en un proyecto que fuera la clase, ¿qué le tienen que agregar aquí? Acá, ¿qué le tienen que agregar? Todos los métodos getSet, los constructores, el toString, todos los métodos que lleva el código de la clase. Yo aquí normalmente lo voy a dejar hasta los métodos de proceso, de cálculo, pero ustedes tendrían que poner todos, así como lo mencionaba acá, ¿no? Que yo les decía, es que aquí ya está el constructor, los métodos set, los métodos get, el toString. Entonces acá también faltarían esos. Yo ahorita no los voy a poner, pero claro que los vamos a codificar. Así es que bueno, vamos a agregar una clase aquí, ¿verdad? En el paquete de fuentes, una nueva Java class, se va a llamar automóvil. Automóvil. Y luego voy a indicar con comentarios los elementos de la clase, los que debe tener. Caray, no sé qué hice ahí. Bueno, entonces voy a poner aquí. Debe tener atributos. También constructores. Luego, métodos getSet. Ahí incluimos el toString también. Y luego debe tener sus métodos de cálculo o de proceso. Eso es lo que va a tener, ¿sí? Bueno, los atributos los tomamos directamente del diagrama. Recuerden que, eso se acostumbra que cada atributo se ponga en un renglón diferente, pero se pueden hacer como cuando declaramos las variables normales así. Entonces voy a poner aquí, el guión indica que son privados. Si alguien no le pone el private, pues va a tener ahí un error. Porque ya ven que si no le ponemos private, sí tenemos acceso, y se supone que el private es para que no tengamos acceso más que con los métodos get y set. Entonces aquí es private, string es el tipo de dato, descripción. Y así voy a ir poniendo cada uno de los atributos en un renglón. Este sería private doble precio. Y private doble porcentaje de enganche. Y luego, vean en qué color está poniendo los atributos. Private doble tasa de interés. Y private int, este es entero, plazo. Muy bien, entonces ahora vamos con los constructores. Recuerden, si no ponemos ninguno, Java me lo agrega automáticamente el constructor por default, pero como vamos a poner el parametrizado, entonces ya me obligo a tener que poner también el de default. Bueno, vamos a poner el de default. Es public, porque es un método. Al final de cuentas, el constructor es un método especial, pero es un método. No regresa nada, ni siquiera void. Acá en el diagrama que pusimos en ven como no, los constructores no se le pone void porque no regresa nada. En cambio, a los métodos set no regresa nada y se les tiene que poner void. Aquí no se les pone void porque no lleva. Bueno, entonces vamos a recuperar nuestro. Y luego ya pondríamos public. El constructor se tiene que llamar igual que la clase. No puede ser otro nombre. Este no va a llevar parámetros porque va a ser el constructor por default. Bueno. Y el constructor por default se va a encargar de poner valores por default a los atributos porque no tiene información que poner. Entonces pondríamos aquí, la descripción es una cadena, así la podríamos representar como un valor inicial. Son valores iniciales. Cuando utilicemos este constructor, los atributos de la clase van a tomar estos valores. Entonces ya le pondría aquí precio. Precio es igual a 0. 0.0 porque es doble. Y luego, el porcentaje de enganche, también 0. Ahora, el usuario podría decirme, no, ¿sabes qué? El precio mínimo son 10,000 y el porcentaje de enganche mínimo son 15. Y yo podría poner esos valores también por default, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí tasa de interés es igual a 0 y el plazo, que es un entero, plazo es igual a 0. Bueno, fíjense que a mí no me gusta dejar como valor inicial o default en la cadena las descripciones, así con una cadena nula, porque luego a veces no nos damos cuenta que hay algún error porque no sale un nombre. Entonces, yo aquí normalmente le voy a poner un identificador no identificable, algo así, no identificable. Prefiero eso a poner una cadena nula, porque así cuando utilice ese constructor, en la descripción va a decir no identificable. Muy bien, entonces, ahora vamos a agregar el segundo constructor. Dijimos que normalmente vamos a agregar dos, el parametrizado. Vamos a poner aquí parametrizado. Y el parametrizado va a tener un parámetro por cada atributo. No tiene que ser siempre así. En nuestro caso, los iniciales así van a ser. Cada atributo va a tener su parámetro, pero ya si son muchos, entonces es cuando empiezan a surgir, en lugar de un solo constructor con todos los atributos, pues varios constructores con cierto número de atributos. Pero ahorita, de momento va a ser así. Vamos a poner public, es automóvil, porque es un constructor. Y entre paréntesis voy a poner un parámetro por cada atributo, respetando su tipo. Voy a poner un string, en ese orden, como están ahí, un string de descripción. Deliberadamente le voy a poner el nombre del parámetro diferente del nombre del atributo. Sí podría ser igual, pero necesitamos ver algo antes de poder aplicarlo de esa manera. Luego viene el parámetro que va a traer el precio del automóvil. Entonces aquí es de tipo doble. Y le voy a poner así nada más de precio. Después viene el porcentaje de enganche, que es otro doble. Doble. Porcentaje de enganche lo voy a dejar así. Otro doble, que es la tasa de interés. Le voy a poner nada más tasa. Y finalmente viene el plazo, que es un entero. Un entero. Le voy a poner como nombre meses. Bueno, ya enlisté un parámetro por cada atributo, porque la intención de este constructor es tomar cada uno de esos parámetros y pasárselos a los atributos. Entonces aquí diríamos una llave y le pondríamos la descripción del objeto. El constructor hay que entenderlo como que se ejecuta cuando se está creando el objeto. Entonces, el objeto que estamos creando es al que le estamos pasando la descripción que viene en el parámetro. Es igual a desc. Luego aquí, el precio es igual a pre. Después sigue porcentaje de enganche, es igual a, como le llamé al parámetro, fue así. Luego, tasa de interés, le vamos a asignar el parámetro tasa. Y por último, el plazo, le vamos a asignar los meses que vienen en el parámetro. Entonces ya tenemos el constructor parametrizado. Cuando creemos un objeto automóvil, podemos hacerlo con cualquiera de los dos constructores, dependiendo de lo que ahí pues tengamos que hacer en la aplicación. Bueno, vamos a ahora agregar los métodos getSet. Primero voy a agregar los métodos get, son un poquito más cortos. Los métodos get obtienen información del objeto. Entonces, son públicos porque es método. Aparte aquí lo dice que son, bueno, aquí no vienen. Public va a regresar la descripción del automóvil, entonces tiene que ser un string. Tiene que corresponder el tipo de dato de regreso con lo que va a regresar. Y por estándar se acostumbra que los métodos get se nombran con el prefijo get y se le agrega el nombre del atributo. En la mayoría de los casos lo vamos a hacer así, salvo que el nombre del atributo sea medio complicado o no queramos que se sepa cómo se llama el atributo, pues le podremos poner otro nombre. Pero en general va a ser get, prefijo get y el nombre del atributo. Entonces aquí sería get descripción. Descripción. Y lo que va a hacer este método es regresar
la descripción. Y así lo vamos a hacer con los otros atributos, con su tipo de dato correspondiente. El precio, ¿cómo se va a llamar? Va a regresar un doble. ¿Y cómo se va a llamar? Get precio. Parámetros porque es un método. Y regresamos el precio. El objetivo de los métodos get es regresar el valor del atributo. ¿A quién se lo va a regresar? A quien mande llamar el método en la aplicación. Bueno, luego aquí vamos a poner ahora este doble get porcentaje enganche. Es un método, lleva paréntesis, va a regresar el porcentaje de enganche. Sigue la tasa de interés, public, doble, get, tasa de interés. Obviamente, en el nombre del atributo, la T de tasa la puse con minúscula, pero ya acá aparece con mayúscula porque tiene una palabra antes, ¿verdad? Get. El estándar de los nombres de parámetros, de funciones o métodos, empieza con minúscula, o sea, con puras minúsculas, nada más cada palabra nueva a partir de la segunda empieza con mayúscula. Bueno, entonces, aquí regresaría la tasa de interés. Y nos falta el plazo, ¿verdad? Este es un entero. Get plazo. Y este va a regresar el plazo. Bueno, ya están ahí todos los métodos get. Yo sé que queda poquito tiempo, pero sí terminamos los métodos set. Los métodos set no regresan nada. El objetivo de los métodos set es tomar un parámetro y ese parámetro pasárselo al atributo. Pero es de uno por uno. Es más o menos lo que hace el constructor parametrizado, nada más que lo hace de todo junto. Y los métodos set lo hacen de atributo por atributo. Entonces, vamos a poner aquí los métodos set no regresan nada, porque su objetivo no es regresar un resultado, sino poner el parámetro en el atributo. Entonces, también, ¿cuál es el estándar? El prefijo set, que indica poner algo, asignar algo, y luego ya el nombre del atributo, set descripción, y va a recibir un parámetro pues del tipo del atributo, string, desc, y lo que va a hacer es tomar este parámetro y pasárselo al atributo. Le diría descripción es igual a desc. ¿Sí? No regresa nada. Vamos a hacer eso mismo para los otros 4 atributos. Entonces aquí sería public void, no va a regresar nada, set precio, y va a recibir como parámetro un valor doble, que es el precio, y ese precio se lo vamos a asignar al atributo. Tiene que ir en ese orden, ¿verdad? Que lo que llega como parámetro se le asigne al atributo. Si los ponemos al revés, no va a suceder eso que estamos buscando. Bueno, entonces ahora vamos a agregar el método que va a poner el porcentaje de enganche. Bueno, este método me faltó poner aquí el parámetro. Va a recibir como parámetro un doble y yo le voy a poner este nombre al parámetro, porceng. Así se llamó el parámetro. Le podemos poner el nombre que queramos al parámetro, inclusive porcentaje enganche, pero pues hay que checar un detalle antes de poder usar el nombre en el parámetro que sea igual que el nombre del atributo. Entonces aquí sería porcentaje de enganche es igual a porceng. Bueno, vamos a poner ahora la tasa de interés. Public void set tasa interés. Y aquí me pide un parámetro también de tipo doble, que voy a llamar tasa nada más. Y entonces aquí le voy a decir que la tasa de interés es igual
al parámetro tasa. Ya nada más nos queda hacerlo ¿para quién? Para el plazo. Bueno, entonces pondré aquí public void, porque no va a regresar nada, set plazo. Y este va a recibir un entero. Fíjense, ¿qué pasaría si yo le insisto en poner el nombre del parámetro igual que el del atributo? El atributo se llama plazo. ¿Y qué tal si yo aquí le pongo plazo? Y entonces, ¿qué le tendría que poner aquí? Plazo es igual a plazo. Por esa razón, intencionalmente los nombres de los parámetros los estoy poniendo diferentes a los nombres, porque esto causa una incertidumbre ahí, una ambigüedad. Claramente aquí se ve que el plazo que está tomando es el que viene como parámetro, no el que viene como atributo, porque el que viene como atributo lo pone en otro color. Entonces aquí hay un conflicto. Por esa razón, aquí mejor le cambiamos a meses, otro nombre, y luego aquí le digo plazo es igual a meses y ya no hay problema. Ya aquí me está poniendo, este es el atributo, este es el parámetro. Sí se va a poder que el nombre se llaman igual el parámetro del atributo, ¿eh? Sí se va a poder, pero necesitamos ver un concepto antes de eso. Bueno, hasta ahí quedó. Nos falta el método toString y todos los métodos de cálculo. Eso los vamos a hacer mañana, viernes, que también hay clases, ¿sí? Bueno, entonces ahí detenemos.